Gastón Gratea fue nombrado facilitador de la mesa de diálogo entre el gobierno y las autoridades de Cajamarca. Debe haber sido una de las empresas más difíciles, aunque no sé. Como padre, el padre Gratea ha tenido grandes retos en su vida, pero este debe haber sido uno de los más, no sé si difíciles, pero uno muy antipático, por cierto. Padre, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Este de los bravos, ¿no? Sí, porque es como juntar, así hay que tener vocación de San Martín de Porres, ¿no? Perro, pericote y gato. A ver si llegan a comer de un mismo plato. Sí, pues vamos a ver si somos facilitadores o obstaculizadores, ¿no? Yo creo que ya la cosa peor no se puede poner. Y eso siempre es una virtud. Pero hay una suerte como de... Primero, se han radicalizado ambas posiciones. Y pareciera, tanto los que quieren que Conga vaya como los que quieren que Conga no vaya. ¿No es cierto? Parecen no estar dispuestos a escuchar. Son muy parecidos. Muy parecidos. Entonces, tienen una especie de coraza donde los argumentos les rebotan, no penetran. Entonces, lo que hay que hacer es abrir para que penetren, que se oigan de verdad, que se escuchen, ¿no? Y que se tengan respeto, ¿no? Porque se sienten maltratados, ¿no? En Cajamarca, bueno, es verdad, es toda nuestra sierra, pero ahora tiene derecho a quejarse del maltrato que tenía en toda la historia, ¿no? Pero son siglos de maltrato. Siglos de maltrato, ¿no? Para ellos el cambio de condición de colonia a condición de república no significó un cambio, una mejora en el trato que le dio el país, ¿no? Pero ahora están descubriendo que eso no tiene que ser siempre así. Así es. Que podría ser de otra manera. Y de esa otra manera ellos saldrían ganando, ¿no? Eso pues es bonito para tener un poco de cariño en nuestra historia y no maldecir la historia, ¿no? Padre, hay una suerte, a mí me asustan las encuestas, cuando el 43% considera que el gobierno ha tenido mano blanda. No sé 5 muertos cómo pueden salir de la mano blanda, no entiendo. Cuando más del 60% cree que la solución es poner un estado de emergencia. Estamos hablando de una sociedad que quiere orden a cualquier precio y que no está, y que cree que el orden, además, que es lo que me parece más increíble, se puede imponer. ¿Qué cosa significaría, por ejemplo, el obligar ahorita a Bambamarca a respetar el estado de emergencia? ¿Qué pasaría a su criterio, usted que ha estado en la zona, si entra pues el ejército, la policía y obliga a que todo el mundo se meta a sus casas? ¿Qué podría pasar? Un desorden. Nos provocaría un gran desorden. Porque el orden es una cosa pues que tiene que tener un punto de referencia, ¿no? Y el orden, cuando yo digo orden, estoy suponiendo una sociedad justa. Y resulta que nuestra sociedad no es justa. Entonces, le estamos quitando las reivindicaciones que la gente necesita para poder vivir humanamente, ¿no? Y nosotros estamos contentos con que no haya huida, ¿no? ¿De qué reivindicaciones estamos hablando, padre? ¿Por qué Conga se ha vuelto, porque no tendría por qué serlo, pero por qué se ha vuelto una reivindicación tan importante para el pueblo de Cajamarca? Y digo que no tendría por qué serlo, no porque no es un tema importante, sino porque hay otros temas que sería interesante que se defendieran con tanta pasión. Bueno, Conga es una protesta contra Yanacocha, ¿no? Es una protesta contra la empresa, ¿no? Es decir, la gente no quiere la empresa de Yanacocha, ¿no? Bueno, la gente que protesta, ¿no? Hay otra gente que sí quiere mucho a la empresa porque le va muy bien con ella. Pero la protesta es contra Yanacocha porque sienten que hace 18 años que Yanacocha hace lo que le da la gana sin consultar con la gente. Bueno, yo lo que veo es que en el marco histórico es terrible que cuando Yanacocha entró no se usaba consultar a la gente. No, claro. Nada, ¿no? Y esto ha ido creciendo y se ha ido viendo la justicia de esta medida, ¿no? Y no podemos negar, ni ocultar, ni cerrar, ni hacernos los ciegos a, por ejemplo, la contaminación por mercurio que sufrió Cajamarca, que es una vergüenza a nivel internacional. O sea, creo que a ninguna mina se le ha pasado que se le chorrea el mercurio de esa manera y que afecte tanto a la población, ¿no? Choropamba fue un insulto. Fue un insulto. Fue un insulto, porque además se hicieron, es verdad que Yanacocha calmó muchas protestas con plata, ¿no? Pero no se hizo toda la solución radical que había que haber hecho. El Ministerio de Salud cayó. Yo me acuerdo que yo estaba ahí en los momentos que estaba de ministra, la señora Macetti, ¿no? La señora Pilar Macetti. Pilar Macetti. Oímos
hemos visto los acuerdos, como ellos tenían la obligación de darle los remedios, cosas de esas, y me dijeron, no puedo, me decían, no puedo, no me dan plata para estos remedios, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que es culpable el Estado y es culpable la empresa. La empresa tampoco buscó ganarse la simpatía de la gente de Choropampa, y esa gente hasta el día de hoy está llorando. Bueno, no es poca cosa una contaminación por mercurio. A una persona se le rompe un termómetro en casa y tiene que seguir una serie de protocolos para no infectarse, porque hasta el mercurio del termómetro te puede contaminar, es un mercurio chiquitito. Y ahí los chiquitos jugaron, pues, me encontraron muy bonito jugar con mercurio. Y entonces quedaron mal. Y hubo gente, pues, que por ignorancia, yo hubiera caído en eso. Se ve bonito. Y se calienta el mercurio, yo no sabía que esos gases te matan. Terrible, ¿no? Sí. Bueno, todo eso ha pasado, esto no es cosa que podría pasar. ¿Y Yanacocha ha hecho algunas cosas? Sí, pero no ha terminado el proceso de reparación de eso. Además, una cosa, padre, es la relación empresa-población, que la empresa puede equivocarse, puede abusar, puede después corregir, pero la pregunta que creo que se han estado haciendo los cajamarquinos y que es lo que los tiene tan molestos y tan desconcertados es, ¿dónde está el Estado mediador? ¿Dónde está el Estado que hace que esta empresa no abuse de nosotros? Porque finalmente es el Estado el que les da la concesión, es el Estado el que les da el permiso para trabajar. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, porque usted ha escuchado a los cajamarquinos, ha estado en el lugar, nadie le ha contado, cuál es la demanda más fuerte que tienen contra el gobierno de Antumala? Pues es que no los ha oído, no ha querido oírlos. Le han mandado una carta pidiéndole que los reciba para plantearle por qué ganó y no los ha recibido. Esa es una falla. Después ha llamado a otros alcaldes con los cuales vinieron, pero ellos tienen la sensación de que a los líderes de la protesta no los han querido ir. Ahí está este discurso de que con los radicales no se habla, que si son autoridades, si no son autoridades elegidas no tenemos por qué conversar con ellos. Bueno, ahí hay un concepto, son peruanos también, ¿no? Hay un concepto de jerarquía militar, pues, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la autoridad y hay que hacer lo que la autoridad manda, porque hay que mantener el prestigio del derecho a la autoridad. Bueno, yo puedo tener razón en eso, pero no gano. Yo creo, hay que conversar. Ese punto es importante, porque que el Estado tenga la razón no le está dando, si es que la tuviera, asumamos que la tiene, no le está dando resultados tampoco. A priori, por tener la razón, no te va a ir como tú quieres que te vaya. Y aquí hay que contestar, hay que conversar con la gente, teniendo en posibilidad el que Conga va y el Conga no va. Yo no sé cuál va a ganar, la verdad es que no lo sé. Pero eso se tiene que resolver en una mesa de negociación. Claro, pues, por eso hay que hablar con los dos y entender a los dos. Después ya ellos solucionarán su problema, ¿no? Pero no se puede uno poner en un lado, tomar partido antes de tiempo, ¿no? El partido no ha terminado, ¿no? Entonces, no podemos decir, esta es la verdad, porque ahí todo pues es muy oscuro. Digo, hay dos problemas ahí grandes, ¿no? Un problema, y eso lo hemos dicho a la gente y se lo hemos dicho al presidente también, hay un problema técnico todavía. ¿No? La gente no es tonta, ha estudiado, pues ya, y además años que está planteando el tema. Entonces, hay un problema técnico y hay otro problema político. Muy fuerte. ¿No? Y el problema político no es de un partido político, es de muchos partidos políticos, ¿verdad? Está Patria Roja, está ¿cómo se llama? El PUM. Los frentes de defensa. Los frentes de defensa, está el MRTA. Es decir, un sancochado de los más variados que hay, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo bien, hay que analizarlo bien, y nosotros nos hemos pedido unos peritos que nos hagan bien el estudio de lo que hay ahí, ¿no? ¿Con quién se dialoga? Porque usted, padre, me dice, está Patria Roja, no sé qué, MRTA, por ejemplo, cuando llegamos ya a encontrar personas ligadas a movimientos senderistas,
¿Lo debemos considerar un interlocutor válido? Yo hoy día justo escribí una columna que preguntaba ¿hasta dónde llega la tolerancia? ¿Hasta dónde tengo que aceptar la conducta del otro como una conducta con la que puedo convivir? O decir, bueno, no, tu conducta es antisocial, va en contra del bien común, chao, a ti no tengo por qué escucharte. Bueno, yo creo que como va el Perú, teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Yo creo que no hay que conversar ni con Sendero ni con Negrotea, ¿no? Yo creo que ellos salieron de la ley y salieron en una postura muy muy dura. Además nunca pidieron diálogo. Ellos de frente mataron, claro, ¿no? Claro, de frente mataron. Eso, pero con nosotros sí. Será difícil conversar con Patria Roja, dificilísimo, pero hay que hacerlo. Existe Patria Roja, ¿no? Entonces, no solo existen los que a mí me gustan o aquellos con los cuales puedo hablar, ¿no? Existen todos. Y a mí pues me viene esta pregunta, ¿no? ¿Y el APRA qué? El APRA, que es el partido más armado del Perú y todo eso, y que Cajamarca tiene muchos alcaldes, ¿no? ¿Qué dice el APRA? ¿Tendremos que hablar con el APRA? Yo creo que sí. Y además aprovechar su empuje político para que también empuje un diálogo, ¿no? Claro. O sea, si hay algo que el APRA sabe hacer, es política, Claro. ¿no? A veces demasiada, pero sabe hacer. Bueno, es que aquí nos está pasando, tanto en un bando como en el otro, el no saber hacer política. Exactamente. ¿Verdad? Y la política hay que pensarla, hay que fabricarla, hay que inventar procesos. Lo que ha pasado en Conga nunca se había visto. O sea, esto es un problema inédito. Sí, pero ha habido otro, yo he estado en otros, ¿no? En muchos estados, ¿no? Pero nunca una población tan férrea en sus principios, tan organizada de esta manera extraña, porque es organizada atómicamente, que es más difícil, ¿no? Es que ahí pues, nos hemos olvidado de un dato, que Patria Roja es partido, y un partido organizado. Así es. ¿No? Con presencia además en sindicatos fuertes, Claro, ¿no? Claro, que te puede parar educación en una tarde, sí, ¿no? Claro, y que tiene un poder grande en el país, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando. Está interesantísima la conversación porque nos las pasamos pues más de una década escuchando que los partidos políticos no servían para nada y hoy día estamos pagando, pero más caro la destrucción del sistema de partidos políticos de nuestro país. Vamos a ver, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el padre Gastón Garatea, que ha sido elegido facilitador de una de las cosas más difíciles del mundo, conseguir un diálogo en nuestro país. Padre, estábamos hablando de justamente esta dificultad y me parece clarísimo su diagnóstico para hacer política de uno y otro lado, porque no solo se hace política desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil. A mí me gusta porque usted ha venido con un discurso no solo conciliador, que creo que es lo que se esperaba, sino desmitificador, ¿no? Dejemos de mirar al otro como el cuco. Santos no es pues un demonio con cachos y cola, le duela a quien le duela la frase, ¿no? A mí eso es muy importante. Fíjate, llegamos y Santos nos fue a recibir, nos llevó a tomar desayuno, un desayuno cajamarquino, esas cosas bonitas que hay en los pueblos. Después estuvo con nosotros todo el tiempo, cuando ya teníamos que venir, nos fue a despedir, ¿sí? Un gentleman, ¿no? Y después me salió una cosa peor. Es que yo creía que no conocía a Santos y lo conocía. Bueno, para usted conocer a tanta gente que se le debe borrar, pues, ¿no? Algunas caras. Él me contó que había estado, interesante, en otro problema parecido, el problema en Majás, ¿no? Él había llegado a Lima y habían ido a verme cuando yo estaba en la mesa de concertación. Interesante también porque me fueron a ver jesuita, ¿verdad? Con el padre Mugiro, ¿ya? Y hablamos. Y nos dio una presentación del problema de Majás perfecta. Yo hice que fuera el ministro de Energía y Minas en ese momento, y realmente fue muy buena. El ministro se quedó de una pieza porque no pensó que tenían una cosa tan bien armada y tan bien estudiada. ¿Qué es lo que pasa ahora con el tema Conga? Para nosotros, para muchas personas, Conga existe hace un año con las justas. Claro. Para Cajamarca, Conga existe hace 10. Y tienen argumentos y los cajamarquinos conocen perfectamente el problema del que están hablando. Y los campesinos han estudiado, pues. En Majás, ahora debe haber, pero no lo sé localizado yo, tienen ingenieros de minas. O sea, no son cualquiera los que están hablando, ¿no? Es gente que sabe. Tienen sus políticos bien politiqueros y con mucha tradición, y que han intervenido
en otros programas, ¿no? Tierra y Libertad tiene su gente bien formadita también, son poquitos, no son tan importantes con Frededad. Yo creo que son importantes porque tienen un cura metido ahí, ¿no? Los curas siempre jalan atención. Claro, un ex cura, dicen, ¿no? Bueno, ya me contagiaron a mí también de ex cura, pues me dijeron de ex cura. No, así. usted ha dicho que es sacerdote hasta... No, yo hasta no, nadie me ha votado de cura. No, ni puede tampoco. Claro, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces la gente no está tan perdida en el horizonte. Se habla de un tema de desinformación. Hay desinformación con respecto, sí, puede ser a la postura contraria o a lo que el gobierno quiere, pero no hay desinformación en lo más mínimo sobre la realidad que viven y lo que ellos quieren. No, ninguna desinformación. Más bien los desinformados somos los limeños, ¿verdad? Que vemos las hojas de provincia como poco interesantes y nos interesan más las de Lima. Ahora, que ellos tengan una visión del problema, una visión además justificada en virtud de las cosas que han vivido, de la contaminación de otras zonas de Cajamarca, que hay una contaminación terrible, que no necesariamente es de Yanacocha, pero ahí está, de su relación con la mina. No quiere decir que necesariamente tengan la razón, quiere decir que tienen una visión de las cosas, claro, que tiene todo un sustento para ser así. ¿Cómo hacemos para que esa visión se confronte con la otra, que también tienen las mismas características? Es una visión de las cosas que no necesariamente es la mejor, pero que se funda sobre la base de ciertos supuestos. Yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, ¿eh? Porque son los medios de comunicación los que nos hacen tener simpatía o antipatía por la presentación de una determinada postura. Los limeños tenemos una animadversión muy grande contra Gregorio Santos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos han puesto así, nos han puesto vociferando, así. Yo creo que debe haber vociferado, pero no todo el día vocifera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí tenemos que entrar a captar, ¿cómo se llama?, lo que piensa la persona y lo que quiere la persona. Hay un tema afectivo primero, ¿no?, frente al rival, ¿no? Es eso. En segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos que hacerle llegar al rival lo que nosotros pensamos. No solo tengo que contradecirlo, tengo que decir qué es lo que pienso. Y aquí ese asunto es bien delicado, ¿verdad? El gobierno no ha hecho muchos esfuerzos por decirle qué es lo que piensa. Le ha dicho, bueno, mira, vinieron los señores estos que hicieron su peritaje y nos han dicho estas cosas, ¿no? Y nosotros lo aceptamos. Pero, ¿por qué lo aceptamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Y cuáles son las relaciones del gobierno con Yanacocha? ¿Verdad? Porque esto ha pasado por muchos estadios, ¿no? Hubo un momento en que Yanacocha no podía ver al gobierno, ¿verdad? Porque también hubo falla del gobierno, falla de Yanacocha. Pero en fin, esta es una pelea larga. Así es. Y además creo que esta vez, y eso ayer conversaba con este dirigente Eddie Benavides, que me decía, si es que el gobierno ha escuchado a los representantes de Limón y Yanacocha, ¿por qué no nos escucha a nosotros? Y nosotros hemos visto al señor Santa Cruz, representante de Yanacocha, dar mensajes desde Palacio de Gobierno, o sea, desde Palacio de Gobierno, ¿no? No hemos visto a Santos en las mismas condiciones, ¿no? Hay una suerte como de que no se ha tratado igual a ambas partes, independientemente de quién tenga razón, no se ha tratado igual a ambas partes, verdad, ¿no? Ahora, yo creo pues que nos queda un camino largo, ¿no? Sí, bien cuesta arriba además, ¿no? Sí. Yo creo que esto no debe resolverse demasiado rápido, ¿no? Uno debe decir, bueno, llamen, que se junten, no. Veamos que expliquen bien sus puntos de vista, veamos con tranquilidad. Nosotros tenemos que hablar todavía más con el gobierno, tenemos que hablar más con los dirigentes, tenemos que hablar con la empresa, con ¿quién es el gobierno en este caso? Yo ayer lo tomaba medio a broma, pero yo decía, en Cajamarca parecieran haber regresado al medioevo porque está el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas y la Iglesia a cargo. No, son los dos únicos poderes que tienen un tipo de o sea, que están tratando de resolver el problema y no son, pues, justamente los estados democráticos prescinden de lo que era el poder de la Iglesia y el poder de las armas, ¿no? Pero no es ¿quién es, no? ¿Quién es el gobierno en este caso? ¿Quién es el Estado al que te tienes que enfrentar? Yo creo que es el presidente de la República que encarna
como el Poder Ejecutivo, y quien él designa para estas tareas, ¿no? No va fácilmente los ministerios, ¿no? A mí me hubiera gustado hablar con el Ministerio de Educación, que significa la educación de los niños, ¿no? ¿Verdad? El Ministerio de Energía y Minas, bueno, el Ministerio de Ambiente parece que es el que estaría más adecuado para esta discusión. En parte por el tema y en parte por lo que significa este ministro, ¿verdad?, dialogante, ¿no? Que lo ha hecho muy bien en Espinar, ¿no? Entonces, esa es la gente que puede entrar. Está el ministro de Justicia, que también va a poner sus paños fríos y a decirnos, mira, tal cosa se puede, tal cosa no se puede, y eso es bien importante, ¿no? Pues este asunto del estado de emergencia, ¿no? ¿Cómo hacer una manifestación en pleno estado de emergencia? Jurídicamente es una burrada. Así es. No se debe hacer nada de esas cosas. Pero a la gente no le interesa. No le importa. Y lo que pasa es que la imagen del Estado se debilita muchísimo si es que la gente se surra en el estado de emergencia. Claro, entonces o lo levantas o ves la manera de que la gente no se reúne en la plaza.